Buenos días, buenos días. ¿Me escucháis? Hola, profe, buenos días. ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a esperar el ingreso de la población. Mientras paso listita, listita. Nancy, ahí anda Nancy. Gómez Gámez. Lozano. ¿Quién más anda? Lino Mata. Y ya. A ver, en lo que llegan, un favor. Platíquenme lo que vieron con la maestra. Pues nos puso unos videos que Ajá. eran de la música renacentista, de la música polifónica y pues igual veíamos, bueno, entre todos platicábamos que nos había parecido y así. ¿Y no vieron lo de la ópera? Sí, nos puso un video chiquitito. Pero no platicaron de ella, de la ópera. Pues no mucho. No mucho. Muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Ahí vamos, ¿eh? ¿Y Carla cómo está? Bien, profe, ¿y usted? Aquí luchando el pan de cada día. ¿Alguien de ustedes trabaja o no Sí, trabaja? yo. ¿En dónde, Nancy Gómez Gámez? En un restaurante. Órale. Higiene del 1 al 10. 10. Muy bien, entonces, recomendable. ¿Cuál es el platillo de la especialidad de la casa? Pues es menú del día, diario cambia. Ah, muy bien. No, pero ¿tú qué recomendarías? Chilaquiles, lo que es en la mañana. Bueno, es Órale. lo que más se vende. Chilaquilillos, muy bien. Para todos los que andan graves. Si llegan graves, No, ¿qué dice Mar Michel? ¿De qué, profe? No, ¿qué cuentas? ¿Qué pláticas? Estoy pasando Ah, lista. nada. Muy profundo. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hacer un recuento de lo que ustedes vieron. ¿Quién me quiere platicar poquito? Silvia ya platicó algo. Que vieron videos y qué más. Música renacentista. Ahí viene Frida. Bueno, el Renacimiento, vamos a hacer un recorrido. ¿Dónde anda Frida? Aquí, profe, buenos días. Muy bien. Renacer significa renacimiento, volver a nacer. Según algunos historiadores, la historia, la ciencia y demás se estancaron durante el periodo medieval por la intrusión de la iglesia, en el sentido de que no dejaba avanzar el conocimiento y todo estaba sujeto a dogmas. Acuérdense que hubo una maquinaria muy fuerte, muy temida, como lo fue la Santa Inquisición. Entonces se cuenta que aplicó mano dura
contra la gente que no estaba de acuerdo con los dogmas. Un dogma es una creencia sin cuestionarla de la iglesia en el periodo medieval. Entonces el hombre, como siempre hay gente que hace punta y se sale del esquema, varios dijeron, entre ellos Copérnico y compañía, no, así no está la situación, se empieza a remover el conocimiento, empieza a renacer, y esa palabra implica renacimiento, volver a nacer. Durante el periodo medieval todo el conocimiento, la ciencia, la religión, el arte estuvieron en función de Dios. Dios fue el tema principal. Acuérdense de la música, plegarias, oraciones, canto gregoriano, el motete, el madrigal, tenían tintes religiosos. En la pintura se plasmaban figuras de la Virgen, de Cristo, de la Sagrada Familia. En la arquitectura se construyeron cientos de iglesias. Entonces todo estaba en función de Dios. Y en el Renacimiento va a girar en torno al hombre, al ser humano. Por eso también se llama humanismo, sinónimo de renacimiento. Y en este periodo resurge la música en todo su esplendor, con la polifonía, juegos de colores musicales, un abanico de armonías, se rompe el esquema monódico del canto gregoriano. Y entre estos géneros aparece la ópera. La ópera viene de la palabra opus, que significa obra en latín. ¿Cómo definirían ustedes la ópera? Así con sus términos. Pues es un canto con un estilo, pues, muy único, ¿no? O sea, Sí, sí. por, bueno, no sé, o sea, bueno, en el caso de la ópera creo que hay como letras, como que, no sé si es en latín o no, no sé Sí, bien, pero, o sea, como que el estilo y todo es muy, muy, muy único, muy representativo. claro, gracias. Único, esa palabra me gustó. Único. Sí, el latín, acuérdense que fue el lenguaje oficial de la iglesia y de la ciencia. Todos los libros serios se escribían en latín. Eh, Incluso hay en la ciencia actualmente todavía una nomenclatura en la que se nombra, se escribe, se conoce a las especies y géneros con nombres en latín. Todas las flores, plantas, animales, etcétera, tienen un nombre, dos nombres en latín, para señalar el género y la especie, para simplificar el conocimiento en los científicos de todo el mundo. Entonces todavía sigue vigente algo de ello. Muy bien, entonces la ópera es una obra musical escrita para ser representada. ¿Y en qué país aparece? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué país aparece? La, la ópera en un país que ha dado como 40,000 artistas cada año. Italia, la península itálica. Ahí aparece la ópera en el siglo XVII, que primero fue un intento de diversión, de esbozo, un intento de pasarla bien en lo que antes eran las tertulias. Se reunían músicos, escritores, poetas y demás, y compartían sus nuevos avances en su arte cada quien. Entonces en la ópera se cantaba a capela primero, así como entre jugando y jugando. Y poco tiempo después se instrumentó ya como tal, ¿no? Y una ópera es una obra muy completa. Ahí intervienen cantantes solistas, quienes llevan el papel principal. En otras palabras, para ser cantante de ópera se requiere de una voz privilegiada. No cualquier carnicero canta óperas.
¿Han escuchado alguna ópera ustedes? Sí, ¿En películas? claro, películas. Pero no te acuerdas de alguna, ¿verdad? Mm, pues La donna ay, no creo tiene que, cual bueno, piuma. yo de una que me acuerdo, creo que es la del Cascanueces, me Ah, parece. Bueno, la vi en una película, pero, o sea, en sí como que no fue toda la obra, sino sí, sí. como una sección chiquitita. Se llaman fragmentos. Sí, el Cascanueces es de Piotr Ilich Tchaikovsky, que se suicidó porque querían casarlo y lo casaron, pero a él no le gustaba ese tipo de situaciones y dijo, ahí nos vemos, yo soy yo. Y se fue Piotr Ilich Tchaikovsky. Ustedes lo han visto en los ballets, en las películas, en las caricaturas, se toca mucho fragmentos de óperas. ¿Nunca vieron ustedes caricaturas como Tom y Jerry y todas esas? Donde, Sí, donde se sí, profe. correteaban el gato y el ratón y la música de fondo. Y el corredero. ¿Qué pretendía Walt Disney, el creador de toda esta fenomenología caricaturesca? Pretendía educar el oído en los niños en forma divertida. Mientras veían caricaturas, el inconsciente trabajaba o trabaja absorbiendo y asimilando la música clásica. Entonces tenía doble función, divertir y educar el oído. En el tono universal de la, ese es el tono universal. Es lo que hacen en los países europeos. El timbre de las escuelas es un ejemplo. Se toca, cuando se toca, está en el tono de la, que es el tono universal donde se afinan los instrumentos musicales. Entonces los chiquillos desde pequeños están identificando el tono universal. Aquí nos vale cómo escuchaban el timbre en sus escuelas. Muy sonoro o cómo se escuchaba, o ni lo escuchaban. Muy de caricatura. Muy de caricatura. Muy bien. ¿Quién más? Hablen, hablen, porque no me gusta estar hable y hable yo. Nada En más. la mía era una alarma, ni siquiera era timbre. ¿Qué hubo? Ahí está. Y llegaban los bomberos, llegaba la Cruz Roja y... No, y sí es una alarma cuando tocaban para salir a la tiendita al recreo. No, era todo un show. Yo digo porque trabajé 30 años en escuelas de gobierno, entonces Profe, a mí me ponían música en el recreo en donde... para anunciar Ah, ya. los recreos y las ¿No, salidas y las entradas. no te acuerdas de qué música era? Ne- Así instrumental o... Pues ya tenían una idea, por ejemplo. En otros parecía un becerro que estaban apachurrando, pero en fin, el tono de la universal. Muy bien, entonces, si han escuchado ópera y fragmentos cuando veían caricaturas, ese es un hecho ineluctable. No sé qué sea ineluctable, pero sí, oye, padrísimo. Bueno, en una ópera que intervienen conjuntos corales, coros e instrumentales, y hay quien incluye danzas en la ópera según el estilo del autor que componga determinada ópera. Y nace justamente en la época del Renacimiento, en la ciudad de Florencia. Se llama así Florencia por la cantidad de flores que nacen ahí, los lirios. Y ahí nació un personaje muy famoso que hizo una visión profundísima de todo el pensamiento medieval, político, religioso, social, económico, en su obra. Y cuando la terminó, creo que nunca le dio una revisión, pidió que la quemaran.
esa obra ultra super famosa, nos da una visión, nos da una cosmovisión completísima de lo que fue la Edad Media. Ese amigo escribe un libro donde describe círculos y en cada círculo había pecadores. Según fuese su pecado, era el círculo donde habitaba. Y mientras más abajo estaba el círculo, el pecador era más terrible. Estaba la superficie terrestre y abajo los círculos. Y arriba, según la cosmogonía medieval, el cielo era como una bóveda. Y arriba estaba Dios viendo a los seres humanos. Y todos los planetas estaban fijos, o bien si se movían, los movían los ángeles. ¡Ay, mosquito! Y en medio, en el mero centro del universo estaba la Tierra. La teoría geocentrista, que Aristóteles defendió y otros. Y Copérnico dijo, nada, la Tierra no es el centro del universo, ni está fija, se mueve. Y así le fue. Lo que les decía en la época medieval. A Giordano Bruno lo persiguieron por toda Europa hasta que lo quemaron. ¿Cómo se llama ese libro en donde se describen los círculos? El infierno, no, el infierno de Dante. No. Mi Divina Comedia. La Divina Comedia. Correctísimo, La Divina Comedia. Te has ganado un teléfono otra vez, apúntalo. Muy bien. Se llamó La Comedia, pero en el Renacimiento los sabios que la leyeron, estudiaron y demás dijeron, este es un super libro, es un fuera de serie, y le añadieron La Divina Comedia, pero originalmente se llamaba La Comedia. Y Durante, para los cuates Dante, se llamaba Durante. Es como Antonio Toño. Dijo, no, destruyan esa obra, no aguanta. Y nunca la corrigió. Y oh, sorpresa, es un libro de libros ahorita en el mundo literario. Muy bien, ¿qué más? Platíquenme. Mientras yo acá ordeno mis neuronas. Pueden googlear y platicar y compartir. Porque el bicho se agarra, hable y ya valió. Nada. Yo, profe. Eso. A ver. Ay, espérame. La ópera es una obra musical literaria escrita en prosa o verso, puesta en escena por actores que dramatizan o expresan por medio del canto, con el objetivo de transmitir al espectador la trama de la historia. Correcto. La trama de la historia, eso sonó muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que la ópera es todo un guión, es todo un libreto, es toda una historia. ¿Cuál es la diferencia? Que es cantada. A veces se combina canto con recitación, declamación, pero generalmente es cantada. Y una ópera es todo un libreto, hagan de cuenta como un libro, pero cantadillo, con voces privilegiadas. María Callas, aquí en México hay excelentes cantantes de ópera, y aún más aquí en León, pero ¿saben qué? Aquí no viven. Como no los valoramos, en Europa son famosísimos. Allá sí los valoran y han cantado en los teatros más famosos de Europa, la Scala de Milán, el Olimpia de París, entre otros, con el Bolshoi allá en la Rusia. Aquí por gente, ¿y quién más? MS, me dicen el 24. Entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate. Bueno, ¿y la ópera? Bien, gracias. Ahí dejémosla para cuates que están medio chiflados si les gusta eso. Muy bien, entonces la ópera nace en el Renacimiento, dijimos, en la ciudad de Florencia, la ciudad de las flores, tierra de Don Dante Alighieri. Cuando andas en Florencia, se cuenta que andas en una ciudad de aquí del estado. ¿Con cuál se imaginan que es?
Espérenme un minutito. ¿Cuál ciudad? Dios mío, ¿por qué no quieren hablar hoy día? Dios bendito, Yahvé de los ejércitos, ¿por qué no quieren hablar mis alumnos? ¿Con qué ciudad se imaginan que se parece Florencia a una de aquí del estado de Guanajuato? Callejones, ¿qué más? Leyenda del beso. Con Guanajuato. Con Guanajuato. Con Guanajuato, que en otomí significa el Cerro de las Ranas, eso significa nuestra ciudad de Guanajuato. Aquí ya sabemos que se llama León York, ¿verdad? O Leondres, no es que se oye muy feo, se oye como Aliendres, mejor León York. Haz de cuenta que andas en Guanajuato o haz de cuenta que andas en Florencia, son ciudades muy equivalentes. Muy bien, ya merece el festival, ¿no? Cervantino. ¿Alguien ha ido alguna vez? No, profe. No. Muy padre. Nada más que después se echó a perder, se convirtió en una cantinota y ya el arte pasó a segundo plano. Axele, ¿ibas a decir algo? ¿Mande? ¿Ibas a decir algo? Ah, pues no, pero si quiere diga. Sí, adelante, adelante. Ah, bueno, yo investigué que la ópera es una de las manifestaciones artísticas más completas que existen. Se desarrolla como una obra de teatro en la que la acción transcurre en los recitativos, momentos en los que los cantantes narran la historia y en las áreas los personajes expresan sus sentimientos y pensamientos. Exacto, como una obra de teatro, ya lo dijo Frida, dramática. Y este cuate que apenas llega, Ulises Felipe. ¿Dónde andaría? Sí, es una obra cantada, ya dijimos, ¿dónde anda este amigo? Ujú. Y si debo dejarlos ya a esta hora. ¿Quién investiga, sabe oficialmente cuál fue la primera ópera que se escribió como tal, ya en forma, digamos, convencional, estructurada? La primera ópera que, según la historia, registra. Yo encontré que fue Dafne de Jacopo Peri, que fue la primera composición considerada ópera y fue escrita durante 1500. Correctísimo, fue Dafne. Dafne fue un personaje de la mitología griega. De hecho, gran parte de la temática operística fue de la mitología griega y romana. Es decir, todavía había reminiscencias de aquella influencia que le llaman clásica, de las culturas clásicas. Entonces, Dafne es oficialmente la primera ópera y el tema es la vida pastoril, es decir, la historia de pastores. De ahí hay una ramificación que se extiende hasta México, que recibe el nombre de pastorelas, que construyeron los frailes con la idea de evangelizar a los naturales junto con los villancicos. Se llaman villancicos porque en España, en vez de ciudades, había villas y los cantantes los habitantes de las villas eran villanos. Como eran gente media inculta, no hablaba muy, digamos, decente. Y eran así medios malandrillos, por eso la palabra queda como villano, sinónimo de alguien malo. Pero en su momento fue alguien inculto, un villano, un habitante de la villa. Y de ahí se derivan los villancicos, también con temática religiosa.
Entonces narra la vida de los pastores. Muy bien. Después aparece una ópera titulada Orfeo. ¿Quién se anima a decir quién la escribió? Orfeo. Igual otra figura mitológica. ¿Quién la escribiría Orfeo? Actualmente el rock ha combinado la ópera. No sé si conozcan algunas obras operísticas con ritmos de rock. No, profe. ¿No? La ópera de la que preguntó la escribió Christoph Willibald. ¿Quién, perdón? Christoph Willibald. ¿La de Orfeo? Ajá. Ok, y también otra versión es de Claudio Monteverdi. Monteverde, en español, hombre. Monteverdi. Sí, decíamos el rock también ha mezclado la ópera. Por ejemplo, se hizo una muy famosa la ópera de Evita, con temas políticos de la Argentina, cuando la dictadura militar que desapareció a miles de estudiantes, de intelectuales, de artistas. Muchos se vinieron a México porque creen que aquí hay mucho artista e intelectual argentino, porque los torturaban terriblemente los soldados, la dictadura militar, y se compone una ópera de protesta que se llama Evita en honor a Eva Perón, la esposa de Juan Domingo Perón, que era el presidente, y la voz principal la lleva Madonna. Y hay otras, por ejemplo, se llama, es la canción famosísima, la de No llores por mi Argentina. En inglés la canta Madonna y en español Nacha Guevara. Y otra cantante española por ahí que no quiero decir quién porque dice que en México no sabemos de música. Por eso no les digo el nombre. Muy bien. A ver, ¿quién investiga qué es un recitativo? Y otro que investigue qué es una obertura. Un recitativo, una obertura y una opereta. Un recitativo es una forma de exponer oralmente un texto a medio camino entre la mera recitación y el canto propiamente dicho. Exactamente, es una combinación de declamación con el canto. Muy bien, es decir, se alterna para que la ópera no esté muy monótona quizá o suene un tanto aburridona. Hay autores que le combinan fragmentos de declamación. El cantante declama ciertos pasajes y se alterna con cantos. Entonces, esto enriquece y despierta al público que en un dado momento puede, pues, hasta aburrirse, ¿no? Porque la ópera lo voy a decir así en plata, la ópera es para gente que sabe mucho de música. La ópera es para que el oído educado la valore, la reconozca y se deleite con la ópera. En otras palabras, no cualquiera le gusta la ópera porque hay que recorrer un sendero muy largo de música para poder apreciar una obra operística, ¿no? Por eso, ay, no, está bien aburrida. Ay, esos gritos, ¿eso qué? La donna móvil, cual piuma al vento. Y hoy nomás, cómo gritan. Relax, relax. No todo en la vida es oír a los valedores. ¿O no? Michelle, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. De hecho, le iba a decir que yo tengo lo de opereta. O eso. A ver, yo pensaba que ya te estabas durmiendo. No, profe. A ver, platícanos, opereta. Am, yo tengo que es un género musical derivado de la ópera que nace y se desarrolla a lo largo del siglo
Perdón, 19. Primero en París y después en Viena. Se trata de un tipo de ópera musical animado y anormal, cuya característica fundamental consiste en contar con una trampa inverosímil y disparatada. Exacto, disparatada. Muy buena palabra. Es una obra pequeña, la opereta. Es un diminutivo de ópera. Es una obra muy ligera y generalmente en un acto. Las óperas se dividen en actos como el teatro, nada más que se llaman arias. Y con un diálogo que en vez de ser cantado, es hablado. Y se meten ahí cosas medias chuscas. Es decir, no es una obra muy seria, convencional como la ópera. Ahí el autor juega con las palabras, con los ritmos y hace que la gente se divierta. Muy bien, ¿quién encontró obertura? Yo, profe, yo la encontré. A ver, Silvia, Lino. Dice composición instrumental concebida como introducción de una obra musical larga, especialmente una obra o una ópera o un oratorio, con la Exacto. cual no suele estar relacionada temáticamente. No, no está relacionada, bien dicho. Les voy a decir por qué se inventó la ópera. Perdón, la obertura. Obertura viene de abrir. La gente no estaba muy educada como hoy día para escuchar un concierto ni una obra de teatro. Pues todavía hay gente que aplaude cuando se acaba un movimiento en un concierto y es un tremendo error. Si se compone de 4 movimientos, hasta que se acabe la obra, la gente tiene que aplaudir. Y el que no sabe, se acaba un primer movimiento y ¡bravo! Siéntate, reverendo. ¿Por qué? Porque distrae al solista, al músico que está bien metidazo en la obra. Entonces no es válido aplaudir hasta el último. No crean que la gente estaba educada como hoy día, ¿eh? Por ejemplo, en el mundo del teatro. En el teatro en la época medieval, renacentista, se hacía como en cocheras ahorita. Se improvisaban unas tablas. La escenografía era pobrísima. La gente estaba de pie, entraban, salían, era un platicadero mientras los actores actuaban. Y ustedes han visto películas donde un actor cuando no agradaba le aventaban cebollas, jitomates. ¿Sí han visto eso en películas? Era cierto. La gente Sí, llevaba, profe. la gente llevaba sus proyectiles y si no les gustaban, ¡pum!, llovían. También en la música era un paradero a la hora de la ópera cuando se iba a representar. Mucha gente todavía no sabía normas éticas ni urbanas. Y era un paradero y un habladero y vete por los doritos y bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál era la misión de la ópera, de la obertura? Cuando se tocaba la obertura era un aviso. Niño, siéntate. Gente, siéntense. Ya va a empezar la ópera como tal. Entonces una obertura duraba entre 5 y 10 minutos para que la gente se fuera calmando y la gente fuese cobrando conciencia de que ya se iba a empezar la obra seria. Entonces en ese lapso de 5 a 10 minutos la gente se iba calmando, sentando y tomando posición para escuchar ya la obra propiamente dicha. ¿Quién se anima a buscar zarzuela antes de que nos saque Zoom? Zoom, 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 zoom. Alguien que busque cantata. 197. ¿Perdón? Es una composición dramática musical típicamente española en la que un texto dialogado, generalmente de carácter ligero, se escenifica alterando partes cantadas y partes habladas. Así es, muy bien. Una zarzuela es típicamente española. De ahí nace el cante hondo, los cantaores. ¿Se han visto españolas que cantan y tocan las castañuelas? Sí, Sí, profe. tienen como vestido rojo, ¿no? Y Exacto, y largos. algo así. Ajá. Sí, sí. Y su moñote y las castañuelas empiezan a cantar. Es una ramificación de la zarzuela que es una temática también muy ligera como la opereta. No es tan seria como la ópera, pero su sello principal es que nace de la España. En España surge este género.
¿Qué será una cantata? A ver, expertos en googlear. Mientras tomo una ración de H2O. Una cantata, dijo maestro. Y una cantata. Es una pieza musical escrita para una o más voces solistas con acompañamiento musical, generalmente en varios movimientos y en ocasiones con un coro. Se distingue de la pieza por ser tocada o sonada. La cantata tiene su origen a principios del siglo XVII de forma simultánea en la ópera y el oratorio. ¿Correcto? Hay dos, la cantata y la sonata. No sé si han oído la sonata para Adelina o no. Sonata Claro de Luna, de un cuate que era enemigo del agua y que le gustaban puras princesas quinceañeras, y si no le hacían caso se enojaba y pateaba las mesas. La de Claro de Luna para piano. Nunca se peinaba y lo veían vagar por las calles de Viena con un humor terrible. ¿Cómo se llamaba ese músico? Estaba hidrópico, tenía un estomagote. Se llamaba Ludwig van Beethoven. Bueno, la tocata sería sinónimo de instrumental, melodía para tocarse. Y la cantata, la tocata y la sonata eran para tocarse, digamos, instrumentalmente, si acaso acompañada de una voz. Y la cantata es para cantarse. Son términos italianos, como allegro, allegretto, piano, son términos musicales que se toman de la terminología italiana. Muy bien, y ya después vimos que alguna vez que las voces privilegiadas se explotan en el mundo de la ópera, ¿no? Los tenores para hombres de voz aguda, las sopranos en las mujeres con voz aguda, en el hombre el bajo es la voz grave, en la mujer se llama contralto, la voz grave, pero hay intermedios. En el hombre es barítono, el que puede subir y bajar la voz. Y en la mujer se llama mezzosoprano, que es el término medio de una voz femenina. Muy bien, entonces, Oiga, profe, diga. por ejemplo, yo vi que hay óperas en las que nada más tienen como atrás el telón rojo y así, pero hay obras en las que ponen como más escenografía, como más específica. O sea, ¿tiene como que ver algo en la obra o ya es como decisión de quién la No, hace? ya es la creatividad del autor. Por ejemplo, en la época renacentista la escenografía era pobrísima, tanto en el teatro como en la ópera. Como bien lo dijiste, nada más era una tela, pero poco a poco la creatividad de los autores fue enriqueciendo. En el teatro, por ejemplo, se doblan como cuando ustedes se exponían con rotafolios, la escenografía, un bosque ahí, y luego se cambiaba una sala. Ya depende de la creatividad del autor. ¿De acuerdo, Silvia? Sí, profe, gracias. Muy bien. Thank you very much. A ver, antes de que Zoom nos diga, go ahead, siga adelante. Van a investigar todo el mundo de la música neoclásica, características, autores, todo lo que encuentren de la música neoclásica en el periodo del neoclasicismo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Porque ya voy a promediar y van a llover 8, 9 y 10. A lo mejor más 10. No, non preoccupare, signore. Deja limpiar la tubería con una ración de H2O. Profe, ¿y la tarea que está en la plataforma que se entrega para el 13 es esa misma? Se va a promediar con todo eso. Ah, ok. Sí, yo quiero explotarlos culturalmente hablando. Que aprendan, que aprendan. Ok. Que no Gracias, digan, profe. que no digan, pasé la prepa de noche. No.